Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale el toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Locura, un podcast de relatos contados de viva voz. Palabra de Mar del Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese verano para la gente que comparte hemisferio conmigo y ese invierno para la gente que no? Espero que estéis bien. Yo os confieso que con este movimiento que estamos teniendo en el mundo últimamente, con la crisis humanitaria tan grande que está habiendo en Gaza, con los incendios que están asolando el país en el que vivo, la tierra, los árboles, los animales y por supuesto las gentes y los pueblos, y con un duelo que vengo bregando de una de mis mejores amigas, pues me ha costado mucho decidirme por el tema que tratar, porque hay muchos aspectos de lo que está ocurriendo que me llevan al silencio. El vacío, el dolor, la violencia me lleva al silencio, el fuego descontrolado, la destrucción y las noticias de las desgracias ininterrumpidas. Pero como me decía una amiga el otro día, en el mundo no solo hay desgracias, sino que hay otros aspectos que podemos mirar. Y bueno, yo realmente si pienso en qué puedo hacer yo, creo que puedo aportar desde mis historias, desde este contar que de alguna manera siento que da sentido a mi existencia. Y siento que a veces las palabras, las historias, los relatos, el compartir desde ahí nos hace sentir un refugio. Y por eso yo hoy me refugio para contarte mis historias y a través de ellas estoy convencida de que tú también vas a encontrar un refugio y espero que inspiración, esa inspiración tan maravillosa que como cuando respiramos nos regala la belleza. Y dicho esto como pequeña introducción, te quiero comentar de qué vamos a hablar hoy. Pues mirad, hoy las inspiraciones son diversas, desde pájaros mágicos a oasis perdidos, pasando por los nombres de los vientos que conoceremos a partir de un texto del escritor Manuel Vincent y la necesidad de escuchar buenos puertos. La narración que he elegido en este capítulo es la del Molinero Marinero, que es un texto escrito por mí y que está inspirado inicialmente en unas investigaciones que estuve haciendo sobre el gato con botas para llegar a mi versión de La gata con botas, el cuento que también cuento. No os lo contaré hoy, pero quizá en un futuro sí, y que también está inspirado en los viajes a ultramar y el intercambio cultural con América Latina. Yo empecé a contar esta historia hace algunos años cuando crucé el Atlántico con mis historias camino de Colombia. Y por último, La locura que cura viene de la mano de Mavi González Canalejas, que es amiga y oyente de este podcast, que es una emprendedora empedernida que dio el salto para dedicarse a la terapia del reencuentro y al trabajo con grupos y mujeres. Os va a encantar, ya lo veréis. La inspiración. Te quiero hablar de algo que me ha pasado hace muy poco, celebrando el cumpleaños de mi amiga María Alonso, donde tuve la ocasión de contar historias. Encontrar el momento, el lugar y la forma de hacerlo fue, un reto. Siempre es así. Cuando contamos historias para un público,
La palabra es poderosa y nos lleva a través de todos los sentidos, pero también es muy frágil. Así que buscar un lugar donde no haya distracciones para poder pintar, como dice mi amigo Mauricio Linares, con nuestras palabras en las cabezas de quienes nos escuchan. Yo diría que ni siquiera es en las cabezas, es en sus almas, ¿no? Pues esto es un reto. El caso es que María celebraba su 50 cumpleaños en su casa de Asturias, que se llama Campocima, entre otros muchos nombres que tiene ese terreno. Y desde, como supongo que os sugiere el nombre, esta casa tiene bastante pendiente y desde ahí se divisan los campos verdes, se escuchan las vacas, las gallinas que ellas tienen también. Bueno, es un paisaje típico asturiano de montaña, de cultivo y así del norte de España con mucho verde, muy bonito. Y el lugar donde estuve contando fue debajo de un frutal y justo después de comer, ¿no? Y ahí se juntaron todas las personas que estaban, que había bastante gente en las sillas que había, que cada silla era de su padre y de su madre. Había desde un banco de madera a una silla de estas verdes de oficina de toda la vida, pues así. Y ahí se fueron congregando todas las personas de distintas edades y yo, una de las historias que elegí para contar fue la historia de Zarzura, que casualmente relato en el capítulo de agosto del año pasado. Así que si no has escuchado ese capítulo, pues te remito a él. Y si lo has escuchado, te invito a que vuelvas a viajar a Zarzura. Solo os voy a contar de Zarzura, que es un oasis perdido que se estuvo buscando durante muchísimos años y uno de quienes lo buscó fue Laszlo Almasi, el Laszlo Almasi real, en el que luego se basa el personaje de la película El paciente inglés, una de mis películas preferidas, y por ahí que yo cuente tantas cosas vinculadas con esa película, con el desierto de Libia y con el oasis perdido de Zarzura. Este oasis es una especie de El Dorado de América, pero en el desierto de Libia, en África, y durante mucho tiempo se buscó como una ciudad perdida, una ciudad abandonada, que yo me planteo, ¿eso cómo puede pasar? ¿En qué momento una ciudad se pierde? Dicen que en el desierto las ciudades se pierden cuando dejan de estar en el camino de las caravanas, porque las caravanas son como una especie de sangre que irriga la tierra, y claro, puede haber un momento en que de dejar de pasar la ciudad se olvidara. Pero también puede ser que los habitantes fueran dejándola poco a poco, así como una especie de lluvia que no trae vida, sino muerte, ¿no? Y con cada una de las partidas al final llegará la última y hubiera una persona que cerrara la puerta de la ciudad para siempre. Y cuentan de Zarzura que a esa ciudad solo llegan quienes sueñan. Y yo suelo relatar un relato propio basado en un texto que figura en el libro de las perlas sepultadas, que es un libro para exploradores escrito en la Edad Media en Egipto. Y en este libro te dan unos parámetros de cómo llegar hasta Zarzura. Y yo así pues cuento cómo llegar y sí digo esto de que hay que soñar, ¿no? Y para entrar en la puerta de Zarzura, eso está escrito en distintos sitios, la puerta de la ciudad está tapiada y en la puerta, encima de la clave del arco, hay una paloma y esa paloma tiene una llave en el pico y de alguna manera mágica podemos conseguir que ella nos entregue la llave y que se abra la puerta de la ciudad y a partir de ahí descubrir todos los misterios y todos los tesoros que Zarzura puede traernos. Bueno, pues yo estaba contando esta historia completa que ya os digo, podéis escuchar en el capítulo de agosto del año pasado y en la que tiene mucha importancia el pájaro y cuando terminé de contar la historia apareció justo por detrás de mí un pájaro color oro, un pájaro dorado que volaba y que atravesó al público y que me lo desbandó. Porque, claro, un pájaro así no es un pájaro típico de Asturias para nada, donde los pájaros no suelen ser amarillos. Y todos estuvimos de acuerdo en que ese pájaro se había escapado de la historia, que al abrir la ciudad encantada en la que solo entran los que sueñan, había salido volando y había llegado desde los sueños hasta Asturias. El pájaro se notaba que no era un pájaro salvaje o que había sido criado en una casa, porque desde el principio se posó en la mano de Ethan y luego todo el rato hacía como continuas llamadas
para nosotros, aunque sí le asustábamos. Finalmente el pájaro voló hasta posarse en uno de los pinos que había al final de la parcela, en la parte más alta. Y allí subimos con los niños, mi pareja y yo. Bueno, ella es una experta en animales, ¿no? Que con mucha escucha, mucho conocimiento, y entonces cogió un palo para poder llegar hasta el ave, y se lo puso cerca de las patas y poco a poco consiguió que se posara en el palo. Del palo fue a la mano a comer y allí estábamos 3 niños, entre los cuales estaba Ethan, estaba Abel, varios niños, mi pareja Laura con el pájaro intentando cogerle, pero no hubo forma. Esa tarde no pudimos cogerle. Eso sí, el pájaro se quedó por ahí y a la mañana siguiente Ethan, con mucha paciencia, con su palo, con la comida y con la ayuda de María que había preparado y Juanjo que habían preparado una jaula donde poderle resguardar, porque no es un pájaro de allí y no es un pájaro preparado para vivir en libertad, pues finalmente se lo llevó Ethan a su casa y allí está con él este pájaro mágico, que habrá que estar atentos a sus cantos, que seguro que indican muchos caminos para volver a llegar a las ciudades de ensueño. Y si seguimos moviéndonos por el aire y a partir de los caminos que nos abre este pájaro mágico, me gustaría hablaros de los vientos. Y como hemos visitado la ciudad perdida de Zarzura, los primeros vientos de los que os quiero hablar no os contaré yo. Dejaré que os cuente Las Balmasi en uno de los fragmentos más emocionantes de la película El paciente inglés. Permítame que le hable de los vientos. Del sur de Marruecos proviene un viento en forma de torbellino, el Ayesh, contra el que los Fellahin se defienden con sus cuchillos. Otro es el Ghibli, de Túnez. ¿El Ghibli? El Ghibli sopla y sopla y sopla y causa una extraña afección nerviosa. Luego está el Harmattan, el viento rojo al que los marineros bautizaron como mar de tinieblas. Los vientos siempre me han inspirado, quizá porque hace muchos años mis padres me enseñaron a navegar a vela, pero también me inspiran las historias de vientos. Y por eso hace mucho tiempo estoy viendo que este artículo de Manuel Vincent está escrito en el año 2008, pues mi padre me pasó un recorte del País donde Manuel Vincent habla de vientos. Y entonces nos dice así: solo hay 3 clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan. Pero cualquier navegante del Mediterráneo se volverá loco si trata hoy de encajar con la realidad los nombres de los vientos que rigen en ese mar. Según su origen, el gregal es el viento que viene de Grecia, el siroco de Siria, el leveche de Libia, la tramontana de tras los montes. El gregal es un noroeste y en el noroeste no está Grecia. El siroco es un sureste y allí no está Siria. El leveche es un suroeste y allí no está Libia. La tramontana es un norte y los montes están en todas partes. Como veis, los nombres de los vientos basados en unas direcciones en el mapa no se corresponden para nada con su ubicación real. Si queréis ver una representación de estos nombres de los vientos, os invito a que busquéis una rosa de los vientos del Mediterráneo y así podréis ver cómo está colocado cada uno de ellos. También nos habla Manuel Vincent del levante, que supuestamente es el viento que viene de donde se levanta el sol, y el poniente, que es de donde se pone, pero el sol se va moviendo, la ubicación del sol se va moviendo a lo largo de todo el año. Pero dice Manuel Vincent que hay un punto en el Mediterráneo donde los vientos sí están bien colocados, o están colocados según sus nombres.
Y dice Manuel Vicent que ese punto se decidiría por consenso entre pescadores sicilianos, mercadores genoveses y catalanes, navegantes tunecinos, corsarios y piratas berberiscos que surcaban esas aguas en la Edad Media. Pero, por supuesto, ese acuerdo no se hizo en una travesía. Cuando se navega, no se pueden hacer demasiados cálculos, así lo cuenta Manuel Vicent, ya que a los tripulantes solo les separa de la muerte los 4 dedos de espesor del casco de la nave. La decisión de someter la veleidad de los vientos a la lógica fue tomada por la experiencia de los marineros en las tabernas portuarias, después de largas conversaciones al calor de un aguardiente. Solo hay una isla, en medio del Mediterráneo, donde los nombres de los vientos responden a su dirección. Esa isla es Malta. En la Odisea se la llama Ogygia, el ombligo del mar. Allí permaneció 7 años Ulises en los brazos de la ninfa Calipso. Termina el autor dándonos una pista, quizá de un refugio. Dice: pero en literatura el viento es una ficción. Por eso, en cualquier latitud donde uno se halle, el gregal llegará de Grecia, el siroco de Siria, el leveche de Libia, siempre que el viento sea una forma de poderosa locura que, unida a la marea del tiempo, al final te lleve a Ítaca. La narración. Hace muchos años se pensaba que la Tierra era plana, y si hay un lugar para creer que la Tierra es plana, ese lugar es Castilla-La Mancha. Vamos, si tú te subes a una de esas colinas, Castilla no tiene montañas, tiene colinas, desde arriba puedes divisar la llanura hasta que se termina, hasta donde la Tierra se junta con el horizonte en una línea interminable. Y así eran las vistas que tenía un molinero que vivía en la Tierra cuando se pensaba que la Tierra era plana. Y desde arriba de su colina, donde había varios molinos que estaban colocados en hilera, como dientecitos así blancos, perfectos, ahí era donde él vivía, trabajaba y soñaba. Y él soñaba con viajar. De hecho, él soñaba que su molino en realidad no era un molino, sino un barco de vela. La verdad es que un molino se parece bastante a un barco de vela. Cada mañana el molinero o marinero, como a él le gustaba llamarse, porque entre molinero y marinero la diferencia son solo unas pocas letras, él subía a las escaleras del molino que le llevaban hasta la parte de arriba. Y allí en el molino estaban los 8 ventanucos, cada uno correspondiente a un viento. El hombre asomaba la cabeza para ver de dónde venía el viento y así poder orientar las aspas del molino. Entonces, cuando ya sabía de dónde venía, bajaba de nuevo las escaleras, ponía el palo de gobierno, que así se llama el timón de los molinos, y giraba las aspas en dirección al viento. Después desplegaba las velas de las aspas para que la hélice pudiera girar. Y entonces, mientras el viento soplaba, la hélice giraba y giraba y giraba. Y con esos movimientos de la hélice empezaban los crujidos de la madera, que entre marea y madera también la diferencia son solo unas pocas letras, pero lo que crujía en ese momento era la madera. Y ahí, durante unos minutos, el molinero marinero cerraba los ojos y, escuchando el soplar del viento, el movimiento de las telas y el girar de la madera y esos crujidos, se sentía navegar y pensaba que su sueño de ser marinero de alguna manera se estaba cumpliendo. El día más feliz de su vida fue cuando escuchó que había un hombre, un loco, que decía que la tierra era redonda y que él se iba a ir camino de las Indias en un barco, claro, para comprobarlo. Y más contento se puso todavía cuando supo que ese hombre, un tal Colón, tenía mucha razón. Y había algo más. El molino, su molino, estaba camino de los puertos del sur, los puertos que usaban los viajeros que iban a conocer las Indias y también camino de, sobre todo, los que volvían después de su viaje. Así que tuvo que esperar algún tiempo, pero después de algunos meses
los viajeros empezaron a llegar. Y cuando él veía las comitivas de viajeros, claro, desde arriba de la colina se les veía muy bien, él siempre hacía lo mismo, esperaba que acamparan y entonces por la noche se acercaba al fuego con un poco de pan para compartir y algún odre de vino. Y él lanzaba el vino y el pan y se sentaba con ellos y les daba alimento a cambio de sus historias. Las historias de las Indias, que a este hombre, al molinero, le iluminaban el alma, le coloreaban todos sus pensamientos y todos sus deseos, cuando le hablaban de lo grande que era todo allí, de la naturaleza tan verde que lo llenaba todo, de esos árboles altísimos, de esos peces de miles de colores, de esas playas de arenas blancas y esos fondos que se podían ver desde el barco. Y este hombre se iba emocionando, iba ilustrando esos viajes que llevaba tantos años imaginando. Un día pasó una comitiva especial. Eran muchos los hombres que la acompañaban, algunos de ellos armados, y al final de la comitiva iba un gran carro cubierto con una lona. El molinero hizo como hacía siempre. Buscó un par de hogazas de pan, que era mucha gente, y 2 odres de vino, y bajó a encontrarse con ellos por la noche alrededor del fuego, y fue repartiendo pan y vino y esperando que ellos contaran historias, que contaron. Pero ninguno hacía referencia al carro que llevaban. Así que el molinero continuó distribuyendo el vino, que el vino siempre suelta las lenguas. Y al tiempo, ya cuando se empezaba a hacer de noche y las brasas empezaban a bajar, el fuego empezaba a bajar, los hombres empezaron a animar y empezaron a señalar el carro y decir, ¿qué? ¿Le contamos? Y finalmente, después de alguna que otra vuelta más del odre de vino, las lenguas se soltaron y entonces ya le hablaron de lo que había ahí. Le dijeron que habían conseguido atrapar a una de ellas. Y después concretaron un poco más, que habían conseguido atrapar a una salvaje, a una mujer salvaje. Y dijo alguno, tenía que valorarla mucho su pueblo porque murieron prácticamente todos intentando protegerla. Sería una princesa, una reina, una bruja, dijeron los demás. No saben. Lo que estaba claro es que esa salvaje era el mejor regalo que podían hacerle al rey. Y ahora vamos a enseñártela, ¿quieres? El molinero asintió. Acompañó a los hombres hasta la oscuridad del carro. Algunos iban con antorchas y otros aprovecharon para levantar la lona y descubrir el carro, que no era un carro, sino una jaula. Y dentro de la jaula, en una esquina al fondo, el molinero pudo ver a la que llamaban la salvaje, que en realidad era una mujer, bastante parecida a él. Quizás un poquito más baja, quizás con la piel un poco más oscura, pero esa mujer tenía miedo, como cuando él tenía miedo, y esa mujer temblaba cuando veía a los hombres mirándola. Volvieron de nuevo al fuego y el vino siguió girando y girando, y con él los hombres terminaron durmiéndose, todos menos uno, el molinero marinero, que esperó a que reinara el silencio en el campamento para volver a acercarse a la jaula que ahora continuaba descubierta y acercarse a la mujer. Cuando estaba a su altura, metió la mano a través de los barrotes de la jaula y ella acercó su mano a la de él. Y entonces pudo comprobar lo que él había visto antes, que ella era muy parecida a él, parecida, por no decir igual, que su mano era un poquito más pequeña, que su piel un poco más oscura y que su miedo era igual al miedo que él habría sentido estando en una situación como la que ella estaba pasando. Así que no tuvo duda, sacó el cuchillo del cinto, rompió el cierre de la jaula y abrió la puerta. El molinero esperaba que esa mujer saliera despavorida, corriendo, que huyera en busca de su libertad, pero ella se quedó agazapada al final de la jaula, temblando. Y entonces él se dio cuenta de que su mundo era tan nuevo para ella como el mundo de ella para él. Así que volvió a tenderle la mano, pero esta vez no le separaba una jaula. Ella se la tomó y los dos echaron a correr. Él solo pensó ir a su molino, a su casa, el lugar donde se sentía a salvo. No pensó en nada más y los dos llegaron hasta allí por la noche. Él le buscó un sitio donde ella pudiera dormir. Le tendió una manta en el suelo, ella se tapó con otra manta y él no durmió durante toda la noche intentando pensar una forma de huir, aunque no se le ocurrió ninguna. Así que de madrugada se quedó adormecido, apoyado en uno de los ventanucos del molino. Le despertaron los gritos de los hombres.
Se asomó a la ventana y pudo ver un destacamento de hombres armados, con lanzas, con espadas, que se dirigían hacia su molino, que ya estaban muy cerca. Él bajó, comprobó que la mujer seguía allí, cerró la puerta del molino y la miró muy bien sin saber qué hacer. Pero entonces ella le cogió de la mano, subieron otra vez al segundo piso y ella sacó de entre sus ropas una flauta y apuntando por uno de los ventanucos tocó. Na, 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 na. La melodía se perdió en el silencio de la mañana, pero después el viento empezó a soplar. Na, 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 na. Y como si la flauta de esa mujer le hubiera despertado, el viento sopló, y sopló con mucha fuerza. Sopló con tanta fuerza que las hélices del molino empezaron a girar, y a girar, y a girar, a tal velocidad que ya casi ni se veían. Y sopló con tanta fuerza que el polvo del suelo empezó a hacer un remolino alrededor del molino, tan grande y tan espeso que los hombres desaparecieron en esa nube de polvo y de arena. Sopló y sopló tanto que hubo un momento que el molinero se sintió perdido, como ya no podía ver a través de ninguno de los ventanucos, estaba todo rodeado de arena y de alguna manera era como si por primera vez en su vida sus sueños se hubiera cumplido porque el molino se balanceaba a un lado y a otro como si fuera una embarcación, mientras los crujidos de las hélices le recordaban que el viento seguía vivo y que el viento seguía haciéndolo girar y giraba y entonces él sintió, el molinero, como si sus piernas estuvieran en el aire, sintió como si todo el molino estuviera en el aire. Pasó un tiempo y la nube de polvo alrededor del molino se despejó y entonces el molinero y la mujer se asomaron al ventanuco y pudieron ver que el molino estaba en lo más alto del cielo y allí abajo, pequeñitos, estaban los hombres que habían venido a atacarles. El molinero y molinero vio la hilera de molinos donde normalmente estaba su molino, como una hilera de dientes blancos que ahora tenía una caries, un agujero con la forma redonda, marcada por la harina que había dejado el molino al echar a volar. Y es por eso que desde entonces hay un pueblo en Castilla-La Mancha que no tiene una montaña, tiene una colina, y sobre esa colina hay una hilera de viejos molinos. Pero en esa hilera falta uno, el que se llevó al molinero marinero y a la mujer salvaje, en ese viaje que él tenía tantas ganas de hacer. Y muchos, cuando sopla el ábrego, que es el viento que se lo llevó, miran al cielo convencidos de que algún día el molinero marinero volverá. La locura que cura. Hola, soy Mavi González Canalejas y bueno, Mar me ha hecho la propuesta de contar mi locura y me ha dejado un poco patidifusa que cuente conmigo y verme a este lado del podcast, ya que estoy acostumbrada a estar al otro lado escuchando las locuras de otras personas y voy a contaros la mía. Es una locura que llega a mi vida en forma de regalo. Mi pareja me regala en el 2006 un taller de psicosíntesis y tengo que decir que mi experiencia fue traumática. Yo salí de aquel taller como pollo sin cabeza, no entendía nada de lo que estaba pasando allí, no entendía por qué la gente se expresaba como se expresaba, se mostraba tan abierta, gritaba, lloraba, saltaba, me descolocó muchísimo. De tal forma que cuando acaba este taller, yo le comento, bueno, esta gente está de la olla, o ¿qué ha pasado aquí? ¿Se han fumado algo? ¿Se han tomado algo? Y me dice, no, es la psicosíntesis, para quien no la conozca, es algo parecido a la Gestalt, sin acabar de serlo. Anterior a ella y bueno, trabaja mucho con la integración de los centros, con la integración del super yo, con la integración a nivel espiritual, emocional, corporal, ¿no? Presencial del sí mismo, ¿no? Y yo eso en aquel momento a mí me voló la cabeza.
No entendía absolutamente nada, pero sí entendí a nivel corporal la revolución que había causado el sentirme fuera de sitio en este taller, ¿no? Yo estaba pasando por un momento bastante duro en el trabajo, me estaban haciendo moving, de hecho me despidieron de donde estaba trabajando y no sabía muy bien gestionar lo que estaba pasando porque me había encontrado ya a lo largo de mi vida con la misma injusticia todo el rato, ¿no? Y bueno, fue a través de esto y a través de unas muy buenas amigas que me mostraron la parte práctica del feminismo, cuando yo comienzo a interesarme por los talleres de autoconocimiento. Digo, bueno, esto me ha removido mucho, pero no lo he entendido y yo necesito entender cómo funcionan las cosas. Así que ahí una amiga me ofrece hacer unos talleres de terapia de reencuentro, de autoconocimiento para el cambio, y yo me lío la manta a la cabeza y digo, allá voy. Y allá fuimos. Me hago 2 talleres, veo que aquello no solo me gusta, sino que me motiva muchísimo y aparte de que me motiva, me abre la mente a un mundo que no era el mío. Yo llevo 17 años trabajando en el mundo de la moda en aquel momento, soy jefa de producción, estoy pues a un nivel de organización jerárquico alto y de repente dejo de trabajar en todo esto, me dedico un poco a reflexionar sobre qué quiero hacer en mi vida, porque el mundo de la moda pues se vuelve inhabitable, totalmente inhabitable. Y bueno, a través de estos talleres empiezo a engancharme a conocerme a mí misma, que aunque parezca de perogrullo, resulta que se supone que una se conoce a sí misma mejor que nadie, pero yo vi que no me había conocido a mí misma hasta ese momento, que arrastraba muchas cosas que no eran mías, arrastraba muchos estereotipos, muchos mandatos, muchas creencias, y bueno, empiezo a deconstruirme de a poquito. De ahí me reengancho al máster de terapia de reencuentro con Fina Sanz, me doy la vuelta como un calcetín y descubro herramientas que son maravillosas para llevar a lo práctico la perspectiva de género, la lucha contra la violencia de género y bueno, pues esto me abre los ojos a otro panorama. Y decido pues cambiar de rumbo, pero además cambiar de rumbo de forma radical. Así que decido hacer un posgrado en igualdad. De este posgrado en igualdad hago formación para supervisión de grupos y educación comunitaria y comienzo con mis grupos. Los grupos me cambian la vida por completo. Y a partir de aquí empiezo a ver que lo fantástico que es poder darle a otras mujeres las herramientas que yo hasta ese momento no he tenido en mi vida. Y bueno, empiezo a formarme como terapeuta sistémica y a día de hoy pues hago educación comunitaria con grupos regulares, hago acompañamientos para personas tanto en duelo como en crisis y mi vida se ha desplegado ante mí, ¿no? Como un camino de agradecimiento, como un camino de perdón, como un camino de amarme a mí misma por encima de todas las cosas y eso creo que es la locura más grande que ha pasado en mi vida. Muchas gracias, Mavi, por sincerarte, por contarnos. Veis cómo es una mujer emprendedora y a mí siempre me gustan estas historias porque a mí me parece que nos ilustran estos momentos en la vida en los que no tenemos muy claro cuál es el camino a seguir, que son muchos y está bien el explorar, el buscar, y el ir encontrando, ¿no? nuestros lugares y nuestra mejor forma de brillar. Y para cerrar este episodio quiero compartir con vosotras, mis ranas, este poema de Gloria Fuertes que me he encontrado y que me parece que lanza un rayito de esperanza necesaria. No perdamos el tiempo. Si el mar es infinito y tiene redes, si su música sale de la ola, si el alba es roja y el ocaso verde, si la selva es lujuria y la luna caricia, si la rosa se abre y perfuma la casa, si la niña se ríe y perfuma la vida, si el amor va y me besa y me deja temblando,
¿Qué importancia tiene todo esto? Mientras haya en mi barrio una mesa sin patas, un niño sin zapatos o un contable tosiendo, un banquete de cáscaras, un concierto de perros, una ópera de sarna. Debemos de inquietarnos por curar las simientes, por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie. Y crear esa frase que abrace todo el mundo. Los poetas debiéramos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir Padres Nuestros. Ir dejando las risas en las bocas del túnel y no decir lo íntimo, sino cantar al corro, no cantar a la luna, no cantar a la novia, no escribir unas décimas, no fabricar sonetos. Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso, gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo debajo de las latas con lo puesto y aullando, y madres que a sus hijos no peinan a diario, y padres que madrugan y no van al teatro. Adornar al humilde poniéndole en el hombro nuestro verso, cantar al que no canta y ayudarle es lo sano. Asediar usureros y con rara paciencia convencerles sin asco. Trillar en la labranza, bajar a alguna mina, ser buzo una semana, visitar los asilos, las cárceles, las ruinas, jugar con los párvulos, danzar en las leproserías. Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, que al corazón le queda poca sangre. Carrusel de recomendaciones. Te dejo 2 enlaces. Uno donde cuento el capítulo, donde cuento la historia de Zarzura, que como te decía es casualmente de hace 1 año. Y ahí puedes profundizar un poco más en el desierto de Libia y en todos sus misterios. Y luego también te voy a dejar un enlace a otro capítulo de mi podcast. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, que lo recuperé porque me lo habían censurado, había puesto un corte de una película que había música y el caso es que me lo habían censurado por temas de derechos de autor. Y en este capítulo hablaba de la vida de Pi y de verdades y mentiras. Y además tienes La locura que cura de José Moriano, que así para acabar de cerrar el círculo es la pareja de Mavi, la loca que cuenta la locura en este capítulo. Así que con estas recomendaciones cierro el capítulo de este verano, de agosto, que espero que te guste. Te voy a poner una más. Te decía al principio que ando pasando el camino de despedir a una amiga. Y esta amiga es Analía de Urán, que ha participado en distintos momentos en este podcast y que también puedes escuchar el capítulo de junio, donde le hago una entrevista de un libro que todavía no tenía título, pero tenía toda su alma. Y si no la has escuchado ya, te invito a que la visites, que es una forma de rendirle homenaje a la vida y a la obra y a esta gran amiga. Y con esto cierro el programa de agosto. Decirte que puedes escuchar este podcast en iVoox, que es una plataforma maravillosa para escuchar podcast, también en YouTube y en Apple Podcast. Nada, nos vemos el mes que viene y espero que mis historias hayan despertado las tuyas. Ojalá despierten tus locuras y espero que me cuentes alguna de ellas. Hasta pronto. Los ahorros de Labor Day llegaron a The Home Depot. ¿En qué estás trabajando? Prepárate para el otoño con nuestra amplia selección de herramientas de motor para exteriores desde $79. Muévete libremente con potencia inalámbrica y deja tu patio despejado. Y dale un toque otoñal con ahorros en crisantemos coloridos que florecerán toda la temporada. Aprovecha los ahorros de Labor Day hasta el 3 de septiembre. Solo en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.